Hola amigos, bienvenidos a esta segunda sesión de esta serie que hemos denominado Cuando estás esperando un milagro. En la primera sesión hablamos de los 6 etapas de la fe, los 6 pasos que tiene un sueño cuando estamos esperando un milagro. Y la primera etapa de esos 6 es el sueño. Y vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. Y hoy vamos a ver el sueño de Dios para tu vida. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La palabra del Señor nos está diciendo claramente que nosotros necesitamos tener sueños en nuestra vida, porque si no los tenemos vamos a vivir sin esperanza. El Señor conoce bien los planes que tiene para nosotros. Los sueños de Dios para nosotros son únicos, los sueños de Dios para nosotros son personales. Los sueños de Dios para nosotros son positivos. Lo que Dios pone en nuestro corazón es de acuerdo a lo que nosotros deseamos hacer y lo que nosotros podemos hacer. Los sueños de Dios para nuestra vida son únicos. Entonces, allí en sus notas dice, el sueño de Dios para ti es personal. Ese sueño de Dios para ustedes es único. Dios no va a poner el sueño para el cual me diseñó a mí en otra persona y no va a poner el sueño de otra persona en mí. Si el sueño que Dios puso para mí yo no lo hago, ninguna otra persona en el planeta Tierra puede hacerlo por mí. Entonces no desperdiciemos ni desaprovechemos la oportunidad de soñar grandes sueños en Dios, grandes sueños para Dios y grandes sueños obviamente inspirados de Dios. Entonces lo primero que vemos es que los sueños de Dios son personales. Y lo segundo que vemos en este versículo es que el sueño de Dios para tu vida es positivo. Nunca Dios va a poner un sueño que nos sintamos incómodos en realizarlo. Nunca Dios nos va a dar o nos va a pedir que hagamos un sueño en el cual no nos sintamos cómodos. El sueño de Dios para nuestra vida es positivo, es bueno, es agradable, es perfecto, como lo está hablando aquí en la palabra en Jeremías 29:11. En el griego original, cuando habla de perfecto, está hablando de que encaja. En ingeniería vemos, por ejemplo, en la ingeniería automotriz, que las piezas del motor del vehículo tienen micro, o no sé cómo se llame, no soy ingeniero mecánico, pero creo que son nanocentímetros, nanomilímetros, algo así es el asunto, en el cual encaja un pistón en una camisa. Entonces, así es, eso es lo que significa la palabra cuando está diciendo que la voluntad de Dios y los sueños y los planes de Dios para nosotros son perfectos, que encajan perfectamente. Dios diseñó un sueño para cada uno de nosotros de acuerdo al propósito con el cual nos envió. Entonces vamos a ver 5 características que tiene la palabra sueño. Es un acróstico. Tratamos de conseguir las palabras. Para la S se podía, para la U se podía, para la E se podía, pero en la ñ nos quedamos un poco cortos. Entonces lo que hicimos fue tomar esta palabra sueño y pasarla al inglés, que se dice dream. Entonces vamos a ver dream en inglés, D-R-E-A-M, que son las mismas 5 letras de sueño en español, y vamos a verlas uno por uno. En sus notas está la primera, que es la D, de dedicar toda mi vida a Dios. Tienes que estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios quiera que hagas, incluso antes de que Él te lo diga. Siempre tenemos que dedicar, lo primero que tenemos que tener presente para que Dios utilice nuestra vida es que nosotros debemos dedicar nuestra vida a Él. Debemos pedírselo de antemano: Señor, yo quiero que me uses, yo debo anhelar que Dios me use, yo debo anhelar que Dios quiera hacer cosas conmigo. Yo no solamente debo esperar a ver si de pronto Dios por accidente se acuerda de mí. No, yo debo desearlo, yo debo pedírselo. Yo de antemano debo decirle: Señor, si tú quieres que yo vaya, yo iré. Si debes enviar a alguien, envíame a mí. Señor, lo que me cueste, lo que sea necesario, yo estoy dispuesto a pagarlo. El tiempo que tú quieras que yo use, el dinero que tú quieras que yo invierta, yo lo voy a utilizar, yo lo voy a hacer y yo lo voy a usar para tu gloria y para el loor de tu nombre. Ese es el tipo de cosas que Dios necesita para que empiece a poner un sueño en nuestra vida. Si nosotros no lo deseamos, Dios no va a poner un sueño en nuestra vida. Entonces lo primero que tengo que hacer para que ese sueño sea posible en mi vida es dedicar mi vida entera a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:1-2: les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios como sacrificio vivo y santo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios como sacrificio vivo y santo, no imitando la conducta ni las costumbres de este mundo. El sueño de Dios es personal, lo acabamos de ver. El sueño de Dios es intransferible. Muchas veces el problema es que nosotros queremos vivir el sueño de los demás. Y muchas veces que nosotros queremos conformarnos con que el otro viva su sueño.
Dios nos ha puesto un sueño a cada uno, y dentro de un gran sueño, cada uno tiene un sueño, no lo llamemos pequeño, pero cada uno tiene un sueño diferente para cumplir un propósito especial. Moisés tuvo el sueño de libertar a la gran nación, pero hubo otras personas como su hermano Aarón que tuvo sueños diferentes y propósitos diferentes. Y fíjense que uno y el otro se fueron uniendo, pero todos eran parte del gran plan y el gran diseño del Señor para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, eso es una cosa diferente a yo vivir el sueño del otro o a yo dejar mi sueño por el sueño del otro. Eso sucede mucho en los matrimonios, que uno de los dos vive un sueño y el otro deja de existir, simplemente subsiste al lado del otro. Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros a cumplir un sueño y a cumplir un propósito específico para Él. Entonces, no nos amoldemos a las costumbres del mundo ni nos peguemos a lo que el mundo quiere darnos. ¿Qué más dice la palabra? Hebreos 12:1. Dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Este versículo es muy bonito porque el Señor está hablando de que debemos correr una carrera. Siempre que vemos una carrera encontramos una línea de partida, todos los corredores están emocionados y cuando suena el silbato o hacen el disparo al aire, salen todos corriendo desesperadamente y desenfrenadamente. Pero ¿cuál es el anhelo de todos estos corredores? Llegar a la meta. Y no solo llegar a la meta, sino llegar a la meta y ser galardonados. Ocupar una medalla de oro, una medalla de plata o una medalla de bronce. Romper un récord mundial. Pero no solamente se conforman con correr la carrera, sino que buscan ganar la carrera. Y siempre el que la gana, aunque sea en equipo, el que la gana es uno solo. Así es con el Señor. El Señor dice, despójense de todo lastre, de toda cosa que les estorba, especialmente del pecado, porque el pecado nos frena, el pecado nos ata y no permite que nosotros sigamos adelante en el sueño del Señor. Despojémonos de eso y corramos la carrera que Dios preparó y diseñó para nosotros. Ese es el tipo de carrera. Algunos tendrán que correr un triatlón, otros tendrán que correr los 100 metros planos, otros tendrán que correr una carrera con vallas, otros tendrán que correr una carrera de relevos, pero el Señor ha diseñado una carrera para cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice la palabra sobre esto? Hechos 20:24, mi vida no vale de nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Eso está diciéndolo el apóstol Pablo. Mi vida no vale absolutamente nada a menos que yo cumpla con los propósitos que Dios tiene para mi vida. Lo primero que debo hacer para entender y escuchar y comprender el sueño de Dios es dedicar mi vida a Él. Lo segundo que debo hacer en la R de Dream, que es sueño en inglés, es reservar un tiempo a solas con Dios. No puedo cumplir un sueño de Dios a menos que pase tiempo con Dios. Esto es algo muy importante, es un tiempo que llamamos tiempo de quietud. Yo los insto y los reto a que ustedes decidan un día en este año, en este mes que viene, un día a separar el tiempo para Dios. Un día olvídese de todo, olvídese de la televisión, olvídese de la radio, olvídese de las cuentas, olvídese de salir, olvídese de todo. Desconéctese por un día solo o con su familia, como lo quieran hacer. Desconéctese por un día y pase un tiempo a solas con Dios. Yo creo que vale la pena invertir un día de esta vida para saber qué vamos a hacer el resto de nuestra vida. Con un día que invirtamos al Señor vamos a poder descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Hasta el día de hoy hemos subsistido y hemos vivido simplemente, pero qué bueno sería dedicar un día para entender cuál es el propósito del resto de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos reservar tiempo para Dios diariamente. Entonces hagamos ese reto de un solo día y después paulatinamente comencemos cada día de nuestros días invertir 5, 10, 15 minutos en quietud, en un tiempo de quietud, sin conectarnos con nada más, en preguntarle a Dios qué es lo que quiere para nuestra vida. Dice la palabra en Job 37:14, escucha, considera las cosas admirables que hace Dios. Dios habla con las personas que se toman el tiempo de escucharlo. Pero hay personas que no tienen tiempo para escuchar a Dios. Hay personas que andan muy ocupadas y están deseando, Dios, háblame que tengo afán, rápido, háblame. Voy a leer tu palabra 5 minutos porque me deja el bus y mientras leo la palabra estoy pensando en el trabajo que dejé en la oficina o estoy pensando en lo que voy a hacer en las actividades del día, pero se me olvida dedicar el tiempo a Dios. Dios no le habla a las personas que no quieren escucharlo. Si usted anhela y usted desea escuchar a Dios, dedica un tiempo para escuchar a Dios. No solo para orar, no solo para hablar, porque somos especialistas en eso, en tomar nuestro tiempo devocional para hablar y decirle a Dios y quejarnos en todo lo que nos hace falta, pero no tomamos el tiempo de escucharlo. Detenernos un momento, respirar profundamente, cerrar nuestros ojos y esperar qué nos dice el Señor. Dios nos habla de diversas maneras, a través de su palabra, a través de la música, a través de predicaciones, a través de cantos, de enseñanzas, de lecturas.
Dios nos habla de muchas maneras, pero deseemos y anhelemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo tercero que tenemos que hacer? Ya vimos que tenemos que dedicar nuestro tiempo, dedicar nuestra vida a Dios, reservar nuestro tiempo para Dios. Ahora en la E debemos evaluar mis habilidades. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Efesios 2:10. Dios nos creó con una forma específica, con unos deseos, unos gustos, unas pasiones, unas habilidades naturales, unas experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, algunas dolorosas, algunas de lágrimas, algunas que no queremos recordar, algunas alegres, pero todo ese perfil, todo ese complemento nos hace dotados para el ministerio. El Señor nos formó de acuerdo al propósito que Él quiere que nosotros tengamos, de acuerdo al sueño que ha puesto para nuestra vida. Entonces, a los que, por ejemplo, llamó para la música y les pide que su propósito esté en la música, les dio una habilidad, un oído, les dio un gusto por la música, les dio una métrica, les dio muchas cosas de habilidad, de recurso para eso. Los que no hemos sido llamados para eso, tiene más oído un timbre que nosotros mismos. Entonces, debemos evaluar cuáles son mis habilidades. ¿Para qué es usted bueno? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué experiencias con Dios ha tenido? ¿Qué le apasiona? ¿Qué recursos naturales ha tenido? ¿Qué experiencias de estudio, de trabajo, de conocimiento ha adquirido? ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Qué le gusta hacer a usted? ¿Es extrovertido? ¿Es introvertido? ¿Es tímido? ¿Es alegre? ¿Es callado? ¿Es organizador? ¿Es desordenado? ¿Qué personalidad tiene usted? ¿Y qué antecedentes, qué experiencias ha vivido usted en su vida? Nosotros hemos sido salvos para servir. No somos solo salvos para ser egoístas. El Señor nos salvó para que pongamos todos esos dones y talentos al servicio de su obra. Entonces debemos evaluarnos y mirar cuáles son nuestras habilidades. Ya vimos que debemos dedicar nuestra vida a Dios, debemos reservar nuestro tiempo para Dios y debemos evaluar cuáles son nuestras habilidades. En la número 4, en la A, encontramos que yo debo asociarme con soñadores piadosos. Relaciónese con personas que están descubriendo su sueño también para su vida. Los amigos neutrales no existen. Existen los amigos que me acercan a Dios o los amigos que me alejan de Dios. Entonces yo debo evaluar y mirar y revisar ese tipo de personas con las que yo me debo asociar. Yo no puedo ser un llanero solitario en los sueños de Dios. Les acabé de hablar del ejemplo de Moisés con su hermano Aarón, y él se asoció con personas que le ayudaron a llevar a cabo ese sueño. Moisés le dijo al Señor, yo no voy a hacerlo porque yo soy corto de palabra. Moisés era tatareto, y el Señor, ¿qué dijo? Yo pondré palabras en tu hermano. Y Aarón, que era docto en la palabra, que era una persona que tenía fluidez verbal, era quien hablaba en nombre de Dios a través de Moisés. Entonces, el Señor siempre nos va a buscar, y debemos buscar asociarnos con personas que nos ayuden a salir adelante, no personas que nos alejen del sueño de Dios, personas que estén con nosotros para que nos ayuden a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, personas que nos ayuden a crecer, personas que nos sirvan para motivarnos y para levantarnos, no personas que nos tumben al suelo y que nos hagan caer, no personas que tengamos que arrastrarlas, sino personas que nos ayuden a levantar el propósito de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27:17, el hierro con el hierro se afila y un hombre aguza a otro. Dice también en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces debemos asociarnos. Debemos buscar compañeros que nos ayuden a seguir adelante y que nos ayuden a cumplir con este propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces repasemos. Debo dedicar mi vida a Dios, debo reservar tiempo para Él, debo evaluar mis habilidades y debo asociarme con personas que me ayuden a cumplir el propósito de Dios. La número 5, en Dream, en la M, al final de esta palabra sueño, es yo debo mostrar mi sueño a otros. El Señor me muestra el sueño, me lo pone en mi mente, me lo pone en mi corazón, me lo trae a través de ideas, de pensamientos, de palabras que escucho, y el Señor me empieza a dar una idea. Pero yo no me puedo y no debo quedarme con esa idea en mi mente, yo debo transmitirla a otros. ¿Saben por qué los sueños de usted, los sueños que Dios ha puesto en usted muchas veces no se cumplen? Porque usted se queda con ellos callados. A usted le da miedo, a usted le puede dar pena decir Dios me puso esto en el corazón. Porque la gente se puede burlar de nosotros, es factible que eso suceda. La gente se puede reír de los sueños que Dios tiene para nuestra vida, pero si el sueño es de Dios, Dios lo va a respaldar. De Moisés se rieron, de Moisés se burlaron.
Pero el sueño de Dios en él fue respaldado y el Señor hizo milagros y maravillas y prodigios a través de Moisés. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros debemos proclamar y debemos declarar con nuestras palabras, debemos visualizar y verbalizar los sueños. Los sueños no se pueden quedar callados allá escondidos en un cofre o apuntados en una hoja. Los sueños debemos compartirlos con otras personas para que se hagan realidad. Cuando nosotros iniciamos esta iglesia, Centro Familiar de Adoración, el Señor puso un sueño en mi vida, me dio la imagen y me mostró muchas cosas. Yo luego se lo comuniqué a mi esposa y luego lo comunicamos a nuestros amigos y comenzamos a hacer este sueño posible. Se logró y se ha logrado hasta el momento, porque no lo he terminado todo lo que el Señor nos mostró, se ha logrado hasta el momento porque nosotros un día decidimos creer. ¿Y saben qué sucede cuando nosotros confesamos, cuando nosotros declaramos y cuando nosotros verbalizamos las ideas que Dios nos da? Suceden tres cosas. Número uno, eso nos pone en marcha. Porque el momento en que usted le cuenta a sus amigos o le cuenta a las personas que lo rodean el sueño que Dios tiene para usted, usted hace un compromiso con los demás de que usted tiene que hacer ese sueño. Eso me obliga a mí a ponerme a trabajar en ese sueño. ¿Saben por qué? Porque mis amigos me van a decir, oye, ¿qué pasó con su sueño? ¿Qué pasó con lo que el Señor le mostró? Usted no ha hecho nada, ha pasado el tiempo, usted sigue en las mismas. Entonces eso me obliga a mí a ponerme en marcha. Lo segundo que hace el contar mi sueño y el transmitirlo a otras personas es que estimula el apoyo de otros. Les comentaba que en nuestra iglesia pasó eso. Una familia, nos unimos con otra familia, les comentamos el sueño y eso los estimuló y ellos dijeron, ok, prestamos nuestra casa, empecemos. Y hasta el día de hoy ellos están firmes trabajando en la obra del Señor y están estimulados y motivados porque el Señor ha respaldado el sueño que Él puso en mí y se convirtió en el sueño de Dios para nuestra vida. Y lo tercero que sucede cuando nosotros confesamos los sueños, cuando compartimos nuestros sueños con las personas, es que el poder de Dios se libera. El poder de Dios se libera porque Dios empieza a obrar a través de la fe, porque un sueño es una declaración de fe. Un sueño es algo que no tengo, que no es real y que no está vivo, tangible en este momento. Eso es una declaración de fe. El Señor puso en mi corazón que vamos a tener una iglesia grande, saludable, balanceada, una iglesia donde la gente va a llegar y va a cambiar su vida. Lo que hacían antes lo dejan de hacer. Gente que se va a enamorar de Cristo, gente que va a empezar a recibir enseñanzas y va a ser amigos en la iglesia, gente que va a comprometerse con la obra del Señor, con la membresía de la iglesia, van a pasar a ser miembros de la iglesia, van a bautizar y se van a comprometer públicamente con la iglesia a serle fiel al Señor. Gente que después va a decidir y desarrollar hábitos espirituales en los cuales va a pasar tiempo con Dios, en los cuales va a hacer un devocional y va a leer las escrituras, va a memorizar las escrituras, va a estudiar y lo más importante, va a ser hacedor de la palabra de Dios, porque en Santiago lo dice en el capítulo 2 que recibiremos bendición si hacemos estas cosas. Luego descubrirá sus dones y talentos y los pondrá al servicio de la iglesia. Y por último, estas personas aprendan a enfocarse en la visión del reino de Dios y no la visión egoísta de nosotros y comparten lo que Dios ha hecho con ellos, con otras personas. Ese sueño el Señor nos lo dio y ese sueño yo lo transmití y hasta el día de hoy se ha venido cumpliendo. En nuestra iglesia vemos familias transformadas, vidas transformadas, gente transformada, no convertidos, no religiosos. Vemos personas que se están convirtiendo en discípulos y que a su vez se van a multiplicar en otros discípulos. Dice la palabra para finalizar, 1 Tesalonicenses 5:24, el que los llama es fiel y así lo hará. Qué hermosa palabra. El Señor nos envía y Él nos provee. El Señor nos envía y Él nos dota con los talentos. Él nos da las herramientas necesarias. Todo lo que necesitamos el Señor lo suplirá para que logremos cumplir con el cometido que Él nos llama. El Señor es quien pone el querer como el hacer en nosotros y el Señor es quien va delante de nosotros. Ese sueño que usted ha tenido allí guardado en su corazón no es casualidad. Esa idea loca y difusa que usted ha tenido algún día, me gustaría hacer esto. Yo desde pequeño he sentido como ganas de hacer esto. A mí me hubiera gustado poder estudiar esto. Esos son sueños de Dios para su vida. Ahora, en esta discusión que tenemos de grupo, ¿por qué no piensa en qué sueños? Recuerde qué sueños tiene usted allí quietos, tiene usted allí guardados, tiene usted allí sin moverse, y enfóquelos y regáleselos, compártalos con los demás y vamos a ver cómo entre todos podemos sacar adelante el sueño de Dios para nuestra vida. Hoy les pido que se unan conmigo al sueño de la iglesia, a este sueño de formar una gran familia, un lugar donde la gente no venga a ser juzgada, no venga a ser señalada, sino que tome sus heridas, su llanto, su dolor y las cosas que ha vivido y las deje a un lado, y que sean restaurados por la sangre de Jesús y que sean acogidos en la familia de Dios. Permítanme orar por ustedes para terminar y pueden quedarse en el tiempo de discusión. Cierra sus ojos, inclina su rostro allí donde está y vamos a orar con reverencia a nuestro Señor. Padre, te doy gracias por el mensaje que tú nos has traído a nuestra vida. Gracias porque
Tú nos muestras que a través de los sueños, a través de las visiones, tú te manifiestas con poder hacia tu pueblo. Gracias te doy, Señor, por los sueños que tenemos cada uno. A los que ya hemos conocido el sueño, ayúdanos a reforzarlo, Señor. Y a los que tienen dudas en él, te pido, Señor, que les ayudes a que sea revelado a sus vidas, para que no perdamos más tiempo y para que tu propósito sea cumplido, Señor, aquí en la tierra, y que tu voluntad sea hecha en el cielo como lo es aquí también en la tierra. Te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, por las familias que han escuchado este mensaje, y te doy gracias porque sé que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Tomen un tiempo para discutir, tomen un tiempo para hablar de esto, lo que hemos hablado el día de hoy, para reflexionar. Nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga y los amo mucho, y gracias por tomar el tiempo de dedicar al Señor un momento de su vida.